Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias que todo el mundo conoce, la del Jardín del Edén. Pero vamos a darle una vuelta de tuerca total. Vamos a ver qué significado simbólico, qué mensaje oculto se esconde detrás de todo esto, según la interpretación que estamos analizando. Es una visión que, la verdad, lo cambia todo. Vamos allá. La historia, pues, empieza en un escenario que nos suena a todos, ¿verdad? El Génesis nos pinta un paraíso, un huerto perfecto creado por Dios. Esa es la imagen que tenemos en la cabeza, el punto de partida. Pero, ¿y si este Edén no fuera un lugar físico? Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. La primera gran revelación. El Edén, según esta visión, no es un jardín en alguna parte. No, es una alegoría. ¿Y qué simboliza? Pues nada más y nada menos que el propio sexo. Sí, tal cual, el sexo. Y claro, esta idea lo pone todo patas arriba y nos obliga a releer toda la historia con otra mentalidad. A partir de aquí, con esta nueva perspectiva, cada detalle de la historia cobra un significado totalmente distinto. Ya no hablamos de un suceso histórico, sino de una enseñanza esotérica muy profunda sobre la naturaleza del ser humano y nuestra propia energía creadora. Dentro de ese Edén simbólico, de ese sexo, encontramos dos elementos que son cruciales, dos árboles. Estos representan dos principios fundamentales, y entender qué son estos dos árboles es sin duda la clave para descifrar el misterio de la famosa caída. Ahora viene lo bueno, descubrir qué representan estos árboles en nuestro propio cuerpo, en nuestra conciencia. Porque claro, no son plantas de verdad, sino símbolos potentísimos de dos fuerzas vitales que todos tenemos dentro. Vale, entonces, la correspondencia es súper directa. El árbol de la vida sería nuestra médula espinal, el eje central, ¿no? El pilar de nuestra energía. Y el otro, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el del conocimiento, es la fuerza sexual. Ahí lo tenemos. Dos energías potentísimas, totalmente entrelazadas en nuestro interior. Si lo miramos así, el famoso mandato divino deja de ser una prohibición sin más. Se convierte en una advertencia clave sobre cómo usar la energía sexual. Nos dice que hay una manera de comer, o sea, de usar esta fuerza que lleva a la muerte, y no una muerte física, ojo, sino una muerte espiritual, a perder un estado de conciencia superior. Y claro, todo esto nos lleva al centro del drama, el acto de comer la fruta prohibida. Si el árbol es la fuerza sexual, ¿qué es exactamente la fruta? ¿Y qué significa comerla? La respuesta es el eje de toda esta alegoría. La fuente que analizamos es muy clara en esto. La fruta no es una manzana, ni nada que se le parezca. El fruto prohibido, nos dice, es el acto sexual en sí. O para ser más precisos, un acto sexual realizado de una forma que, según esta enseñanza, rompe con un principio divino. Y aquí entra en juego el personaje que lo lía todo, la serpiente. Pero en esta interpretación no es un animal que habla. La serpiente es la personificación de nuestro propio instinto sexual, una fuerza muy astuta y poderosa que llevamos dentro. Fíjense en la tentación que ofrece la serpiente del instinto. Es tremenda. Promete poder, conocimiento, divinidad. La promesa de ser como dioses a través del sexo. Una oferta desde luego muy difícil de rechazar. Antes de que todo esto pasara, se dice que la humanidad vivía en un estado de inocencia total. ¿Y qué definía esa inocencia? Pues algo muy concreto, que todavía no habían fornicado, es decir, no habían derramado su energía sexual. Por eso no sentían vergüenza de su desnudez, porque su relación con el sexo era pura, natural. Bueno, pues llegamos al punto de inflexión, al momento en que se cae en la tentación y se lía todo, desatando unas consecuencias que, según esta historia, cambiaron para siempre el destino de la humanidad. La secuencia es muy reveladora. El instinto, la serpiente, seduce primero a la energía femenina. Ella cede, come del fruto, y después comparte la experiencia con su parte masculina. Juntos cometen el acto y de repente, ¡zas!, su forma de ver el mundo cambia por completo. La conclusión es muy directa. El acto de comer el fruto fue fornicar, y la consecuencia, la expulsión del Edén, de ese estado de pureza y conexión. Perdieron, por así decirlo, el paraíso que llevaban dentro. Lo primerísimo que pasa después de la caída es que aparece la vergüenza. De pronto son conscientes de su desnudez. La inocencia se ha esfumado, y con ella esa naturalidad. Ahora sienten la necesidad de taparse, de ocultar algo que antes era totalmente puro. Pero las consecuencias no se quedaron solo en la vergüenza. La expulsión del Edén, según esta interpretación, significó perder unas capacidades y un estado del ser que hoy en día nos parecerían de ciencia ficción. Esta fuente define la caída de forma muy específica, como la violación de una ley divina fundamental.
concretamente el sexto mandamiento, que aquí se interpreta como la prohibición de derrochar la energía sexual. Y ese acto, nos dice, es lo que nos quitó nuestra condición divina original. Y atentos a lo que se perdió. Un dominio sobre los elementos que suena a pura mitología. Se afirma que la humanidad original tenía poder sobre el fuego, el aire, el agua, la tierra. Vamos, facultades de auténticos dioses, que se perdieron con la caída. La pérdida de estos poderes es la causa directa del sufrimiento. La famosa condena de ganarás el pan con el sudor de tu frente se ve aquí como la consecuencia de haber perdido el control sobre la naturaleza. Se entró en lo que el texto llama un valle de amarguras. Y esta es la imagen final, la que todos recordamos del relato bíblico. La humanidad fuera del paraíso. Y el camino de vuelta, el camino hacia el árbol de la vida, protegido por ángeles y una barrera que parece imposible de cruzar, una espada de fuego. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final que es, bueno, para darle vueltas. Si la fornicación, ese acto concreto, fue lo que nos sacó del Edén, entonces esa espada de fuego que impide el regreso, ¿qué es en realidad? ¿Qué está guardando? A lo mejor, solo a lo mejor, la llave para volver a ese paraíso perdido no está fuera, sino dentro, en el secreto de cómo manejamos nuestra propia energía.